Muy bienvenidos a todos los que nos van a estar acompañando también en esta conversación. Estamos acá con un invitado especial que ahora hacía tiempo que no teníamos estas conversaciones en el canal. Venía ahí subiendo algunos clips de unas clases ahí que venía dando de teología sistemática, pero ahora es tiempo con una buena excusa y un buen invitado para volver acá a las entrevistas, a las conversaciones, al podcast. Así que bueno, con nosotros Nicolás Tranchini, muchísimas gracias por tomarte el tiempo, por poder tener esta conversación acá, bueno, conmigo y con quien se sume. Vamos a ver si queda la conversación completa o solamente subimos algunos clips ahí de algunas partes, pero bueno, gracias por hacerte el tiempo. ¿Cómo estás? No, un gusto también estar contigo, Facundo. La verdad que es un privilegio, el honor y el gusto es mío, así que un regalo estar contigo. Bueno, muchísimas gracias de verdad y bueno, la idea, un poco la excusa, Nicolás, autor de Cambios Profundos, un libro que viene recorriendo ahí varias partes de Latinoamérica, y ya venimos hablando hace un rato que está traducido también a otros idiomas y viene también impactando y ayudando a personas en otros países. Pero bueno, yo tuve el privilegio ahí que me alcanzaran el libro, acá lo tengo ahí, lo muestro. Que me alcanzaron el libro a fines del año pasado, ahí creo que fue por noviembre, por ahí, bueno, a fines de diciembre me puse ahí a leerlo, aprovechando, ¿no?, que siempre diciembre es un mes tan tranquilo para todo el mundo, y bueno, después ahí en unos días libres que me tomé en enero lo pude terminar de leer, y la verdad que fue una sorpresa y una bendición ahí en varios aspectos. Pero bueno, antes de charlar del libro o de algunas otras cosas ahí, contanos un poquito para conocerte un poco más, un poco tu trasfondo. Sos argentino, pero estás viviendo en España, pastoreando en España. Contanos un poco ahí de cómo ha sido que llegaste hasta donde estás, qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida, ahí de la forma en la que vos entiendas que es mejor que nos lo resumas. Yo me convertí creo que a los 13 años, supongo, por medio de los navegantes en Argentina. Nací allí, como has dicho, así que desde los 13 más o menos hasta los 19 años, pues en un contexto, en realidad sin iglesia, porque el contexto donde yo nací, pues no era un contexto de clase media acomodada, digamos, en Argentina. Iba a un colegio católico y los misioneros que fueron ahí a compartir el evangelio tenían la mentalidad de intentar llegar a familias que nunca entrarían a una iglesia evangélica. Entonces, pues eso, nos compartieron a mis padres, a nosotros de pequeños, finalmente nos convertimos, pero por años sin asistir a ninguna iglesia, y hasta más o menos los 19 años. Así que, pero claro, yo en ese tiempo memorizaba versículos, compartía mi fe, leía mi Biblia todos los días. Yo creo que sabía cerca de 68 versículos memorizados o algo así. Y para mí compartir mi fe era parte de mi vida. Yo entendía que el cristianismo era esto. De hecho, un día yo me enteré de que no era católico, estando un día en una clase de historia en el colegio, y el profesor de historia en el secundario tomó una tiza, partió el pizarrón a la mitad y dijo: esto es lo que creen los católicos, esto es lo que creen los protestantes. Y yo dije: al final yo soy protestante, no me había dado cuenta. Y entonces ahí para mí fue como un pequeño clic. Sin pisar ninguna iglesia evangélica, yo, lo que te digo, hacía toda esta clase de cosas. Y claro, la primera vez que pisé una iglesia evangélica, yo soñaba, o sea, en mi inocencia yo pensaba: esta gente tiene 25, 30, 40 años de iglesia, debe tener miles de versículos memorizados, deben haber compartido su fe miles y miles de veces, hasta que bueno, finalmente por ahí me choqué con la realidad de que no siempre es el caso en las iglesias. Entonces para mí fue un shock entrar en una iglesia evangélica, porque yo pensaba que esto era algo normal, digamos, leer tu Biblia todos los días, orar, compartir tu fe, tener un discípulo, alguien que está discipulando. Para mí eso era parte de la vida. No llegaba a comprender un poco cómo la gente de la iglesia de tantos años, supuestamente enamorada de Cristo, no haría algo así, ¿no? Entonces fue un proceso de chocarme con la dura realidad, y un poco parte de eso fue el llamado que Dios me hizo a intentar, pues eso, hacer una diferencia, ¿no? Y ahí a los 19 años un grupo de chicos misioneros que vinieron de los Estados Unidos, y la verdad que sus vidas me impactaron muchísimo.
y decidí tener una especie de viaje espiritual y viajamos con mi hermano a los Estados Unidos por unos meses y el Señor me cambió 180 grados. Yo estaba estudiando periodismo deportivo, era uno de los millones de jugadores de fútbol frustrados que nunca pudieron debutar en primera. Entonces me dediqué a lo más cercano que tenía, que era ser periodista deportivo. Así que estuve trabajando, entrevistando jugadores y tal, de la primera ahí de Argentina. Pero bueno, decidí dejar todo eso y dedicarme de tiempo completo al ministerio. Así que la mitad del día estudiaba en un seminario y la otra mitad del día pues hacía ministerio, y así durante 5 años hasta que me gradué. Y luego estuve en Estados Unidos haciendo mi maestría en el seminario de Dallas, y también la mitad del tiempo ministrando. Y luego volví a Argentina por 7 años, trabajando de tiempo completo, capacitando pastores y líderes. Y desde hace más o menos 12 años que estamos aquí en España, trabajando, pastoreando una iglesia y con el ministerio de Campos Profundos. Qué bueno, qué excelente eso. Y entonces, ¿en qué momento de ese viaje, tanto personal como ministerial también, es que surge esta idea de cambios profundos? O sea, por lo general, hasta el momento que uno llega a escribir un libro, siempre en realidad esa idea se viene gestando mucho antes, ¿no? Y como uno viendo esa necesidad de decir, es necesario que esto llegue a ser un libro. ¿Cómo fue un poco ese proceso? Bueno, en el proceso de comenzar a capacitar pastores, yo soy, como dice tengo un amigo mío mexicano que siempre me dice lo mismo: los argentinos somos conocidos por ser orgullosos, y está bien, tenemos nuestra fama bien ganada, es verdad que lo somos. Y mi amigo, bromeando, me dice: Nicolás, después de contarme varios chistes de argentinos, ¿no? Me dice, yo me mato de risa cuando cuentan esos chistes así del orgullo argentino y todo eso. Está bien, es verdad, es la lucha que tenemos. Pero siempre él bromeando me dice: no te preocupes, Nico, tú eres argentino pero no ejerces. Entonces, para mí es un valor muy grande el hecho de poder ser transparente, compartir mis luchas con otros y poder, en cierta forma, ser opuesto a lo que normalmente es una persona argentina que típicamente se cree que lo sabe todo y el que la tiene clara. Para mí el Evangelio me ha mostrado de que eso es lo opuesto al espíritu que Dios espera que yo tenga. Entonces, una de las cargas más grandes para mí siempre ha sido el hecho de intentar compartir mis luchas con las personas que discipulo, que ministro, que aconsejo, sea quien sea, sean pastores, sean líderes, sean laicos, da igual, aún personas no cristianas, intentar ser lo más transparente posible y vulnerable. Entonces eso me ha generado amistades muy profundas con mucha gente que a la vez, tengo un amigo de El Salvador que me dice: Nico, me parece que te equivocaste de profesión, vos no deberías haber sido pastor, deberías haber sido cura, porque todo el mundo se confiesa contigo. Claro, porque como yo me abro, pues automáticamente el resto de gente viene y se abre y me cuentan todo. O sea, obviamente yo no comparto nunca nombres ni nada, ningún detalle, pero podría pasarme horas y horas y horas compartiéndote las cosas más íntimas de gente que uno nunca se imagina que me han compartido. Entonces, en ese proceso comencé a darme cuenta justamente que en cierta forma fue un segundo shock. El primer shock fue a los 19 cuando entré a la iglesia y me di cuenta un poco de la realidad de la iglesia. Este segundo shock fue cuando comencé a ministrar a pastores, especialmente cuando me mudé a España, y me di cuenta de que muchos pastores están en el ministerio pero están por la motivación incorrecta. A veces es por dinero, a veces es por poder, a veces es porque se sienten muy bien siendo buenos predicadores, o que tienen una audiencia, o que luchan con esta realidad de decir, pues tengo éxito o lo que sea. Luchas que yo también tengo, no estoy exento de esas luchas, yo soy el primero que tiene también esas luchas. Entonces, compartiendo parte de mis luchas personales, me di cuenta, pero esto es una realidad constante en todos. Entonces, en cierta forma eso me empezó a generar una carga por comenzar a dar conferencias sobre eso. Y bueno, estaba dando una conferencia en Madrid para una agencia misionera que se llama Cruzada Estudiantil, Ágape, en España. Y justo ahí estaba el director de CLIE presenciando la conferencia, y él esencialmente me dijo: mira, ¿por qué no te animás a escribir sobre esto?
Y yo le dije, porque yo no soy escritor, le digo, gracias, pero no gracias, le dije. Y me dijo, no, 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 que creo que lo vas a poder hacer muy bien, bla, bla, bla. Digo, bueno, mira, gracias, nos cambiamos el contacto, pero finalmente yo dije no. Pero bueno, después de un periodo de tiempo, unos 6 meses después, varias personas sin saber esto me alentaron a escribir, habiendo leído algunas cosas que yo escribí, y bueno, finalmente me contacté con él y me dijo, sí, adelante, todavía está abierta la puerta. Y ahí fue cuando se desarrolló todo esto, pero un poco movido por esta realidad de entender la gran cantidad de gente que sirve a Dios, pero que su corazón está lejos de Dios. Es decir, su corazón, sin darse cuenta, sin conciencia, en realidad, como los discípulos, están buscando generar un nombre. Estamos, porque todos estamos en esta lucha, déjame decirlo en primera persona. Todos estamos con la lucha del ego, con la lucha de buscar el éxito, siempre le digo siempre le digo a los pastores, ¿no? La primera pregunta que un pastor le hace a otro pastor, si no tiene vergüenza y si no la piensa, es ¿cuántos miembros hay en tu iglesia? Y uno dice, ¿por qué necesidad tenés de saber cuántos miembros hay en mi iglesia? Pues depende de lo grande que sea tu iglesia, lo grande que eres tú. Y lo grande que es tu ministerio y el éxito que has tenido. Y en realidad mi nivel de valor está asociado digamos, al nivel de éxito que yo tengo. Y entre los pastores, pues fácilmente se produce esa dinámica y nunca tiene que ver con mi nivel de cercanía a Cristo, que eso es algo invisible, más bien tiene que ver con la realidad de lo externo, lo que se ve. Entonces, pues toda esta serie de cosas me motivaron a decir, me gustaría poder contribuir con un granito de arena para que esto cambie. Una de las cosas que me encantó del libro, más allá de todo de todo el concepto, es cómo vos presentás también al lector y algo que creo que, por lo menos en nuestro contexto de América Latina, es muy necesario. Haces una presentación muy, muy extensa también a muchos autores que algunos conocen, pero creo que mucha gente no conoce, o es el típico autor que, bueno, que se conoce de nombre, pero que la gente realmente no ha leído. Bueno, puedo pensar en muchos casos desde gente mucho más, quizá algunos amigos muertos, como decía un autor, ¿no? Que no me acuerdo ahora quién era, que decía que todos necesitamos tener un amigo muerto con el cual nos encontramos en un libro, para poder cosechar de la sabiduría, digamos, de algunos siglos anteriores. Pero también gente mucho más actual, como, bueno, John Piper, o el que yo te comentaba que este año le he dado con todo, es a Paul David Tripp, eh, que justo me habían dado un libro para que leyera de él y lo tenía ahí, pero bueno, primero arranqué con el tuyo y dije, ah, mira qué bueno que Nicolás ya lo está citando bastante. Y después, justo después de Cambios Profundos, arranqué a leer El Llamamiento Peligroso de Paul Tripp, y ahora ya voy por el cuarto libro, que después leí también, eso era por una tarea, pero leí Instrumentos en las manos es tan largo el título que se me fue el nombre. Instrumentos en la mano del Redentor. Ahí va. Uh-huh. Después arrancamos con mi esposa a leer el de la crianza de los hijos, que es el que no hemos terminado, y ahora estoy terminando el C-Leader, que es uno de los más recientes creo que sacó. Entonces, bueno, sí, sí, y bueno, y muchos de los conceptos que vos hablabas en cuanto a la necesidad, en cuanto al tratar también con pastores y el tema de las motivaciones, son muchas las cosas también que él presenta, y tanto con tu libro como el de él. La verdad que para mí, como un pastor con recién mis primeros añitos de experiencia, mis primeros pasos en el ministerio pastoral, fue de tremenda bendición, sigue siendo de tremenda bendición. Y bueno, quería preguntarte también un poco a vos, que nos puedas contar, capaz que, bueno, entre este abanico tan grande de autores, o quizá otros también, ¿cuál es el autor que vos quizá hoy en día puedes mirar para atrás y podrías decir que es el autor que más te ha influenciado? Eh, ¿Por qué? Bueno, quizá mencionar algunos de sus títulos o de los conceptos que más expanden ahí en sus libros. Uh-huh. Quizá es difícil seleccionar uno. Te voy a responder tu pregunta citando un par de ellos, un par más de ellos. Paul Tripp me ayudó, como pocos, a entender cuál es el problema del ser humano que tiene que ver con el corazón. Entonces, Paul Tripp es excelente en poder identificar cuál es el problema de fondo.
Entonces, para mí, ahí está su gran aporte, por lo menos a mi teología, a mi comprensión de la santificación. Um, John Piper lo que hizo en mi vida ha sido mostrarme, para mí, quizá uno de los dos grandes metodologías para entender cómo la Biblia identifica el cambio. Y el otro tiene que ver con Tim Keller. Para mí, creo que la gran contribución que tuvo cambios profundos a nivel teológico en el mundo latino ha sido el hecho de poder expresar con palabras justamente latinas lo que quizá otros autores como Piper, Keller, Paul Tripp y otros así expresan en inglés. Entonces, yo creo que para mí la clave es entender cómo funciona el corazón. Y el corazón funciona, responde a estímulos. Y la clave para mí es la respuesta. Es decir, el corazón, el otro día justamente predicaba y trataba de encontrar una imagen, y encontré esta imagen, ¿no? Como es una brújula rota. Porque la brújula lo que hace es siempre buscar el norte, ¿no? Y justo, no sé si has visto la película Los Piratas del Caribe, pero Jack Sparrow tiene una brújula que está rota, en teoría, pero que solamente si uno la tiene en la mano, marca aquello que el corazón más quiere. Entonces, si tú la tienes en la mano, va a marcar lo que tú más quieres. Si yo la tengo en la mano, me va a guiar de esa forma. Y para mí eso es exactamente una descripción preciosa del corazón del ser humano, la antropología del ser humano. El corazón siempre elige aquello que considera que es lo mejor, siempre, en todo momento. Entonces, creo que la combinación de estos tres autores, entre Paul Tripp, Tim Keller y bueno, también Edwards y Piper, me han ayudado a entender justamente cómo funciona esa dinámica y tratar de explicar esta dinámica con ilustraciones de una forma simple y de una forma latina, una forma quizá un poco más apasionada, más nuestra, con más ilustraciones, un poquito menos técnica, pero que ayuda a la gente a entender esencialmente lo que ellos mismos están diciendo y lo que Jesús está diciendo, por ejemplo, Mateo 6, de cómo funciona la antropología del ser humano, que constantemente nosotros estamos buscando lo mejor para nosotros. De hecho, el otro día dije esto, ¿no? Tim Keller también como autor me ha ayudado mucho a no solamente hacer una buena exégesis del texto, sino hacer una buena exégesis de la cultura, ¿no? Entonces, en este Es como proceso... su punto ahí por el cual se lo conoce mucho. Sí, es muy bueno haciendo esto. El otro día pensaba, digo, ¿cómo puedo comunicar esto de una forma fresca y nueva, ¿no? Va a sonar medio herético lo que voy a decir ahora, Facundo, pero tened paciencia. Típicamente nosotros decimos, la psicología y la sociología dice, el corazón del ser humano, el corazón de un niño, bebé, es intrínsecamente bueno. Es una hoja en blanco, esencialmente. Es intrínsecamente bueno. Y luego es la crianza de los padres, la sociedad, la cultura, lo va corrompiendo, pero esencialmente es como una hoja en blanco y depende de lo que uno le ponga ahí, cómo va a quedar ese corazón, ¿no? Entonces, la psicología dice eso, el corazón es esencialmente bueno. ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto al corazón? Esta es mi forma de describirlo, te va a sonar herejía, tened paciencia. Yo diría esto, yo diría que el corazón intrínsecamente busca lo bueno. No es bueno, sino que busca lo bueno. ¿Qué quiero decir? Justo lo que te acabo de decir ahora, que Génesis 3:6, y Eva vio que el fruto era bueno, atractivo y agradable a los ojos. Antes de la caída, el corazón naturalmente está buscando lo que considera que es bueno, por más que no lo sea. Lo que mi cerebro ha concluido, esto es bueno para mí. Entonces yo tomo mis decisiones siempre y en todo momento, engañado o no engañado, en función de lo que yo considero que es bueno para mí. Por eso Eva Porque pecó se nos rompió la brújula. y se nos rompió la brújula, pero constantemente yo estoy, y por eso, producto de la caída, la brújula está rota, y ahora estoy todo el tiempo eligiendo algo que no es bueno para mí, pero que aparenta ser bueno. Entonces el desafío es poder entender esta dinámica de cómo funciona el corazón, y autores como lo que acabamos de mencionar, para mí tienen cosas para aportar preciosas, y la gran contribución de Cambio Profundo es hacerlo de forma latina. Claro, ahí va. Se necesita una doble traducción, ¿no? No solamente una traducción de las palabras del inglés al español, sino una traducción también a nuestra, capaz a los matices de la cosmovisión latina y cómo a nosotros eso nos puede sentar un poco más claro.
Sí, sin duda que está muy bueno. Bueno, pero Nicolás, tenés que definirte. Elegime un autor, uno de todos los que mencionaste, quédate con uno. Difícil. Creo que, creo que elegiría a Tim Keller. Sí. Excelente. Pero en el capítulo 3 profundizás un poco sobre el concepto del amor y a veces también cómo malentendemos lo que realmente es el amor, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos nosotros amando mal los cristianos a Dios? ¿Cuál es nuestra quizás forma equivocada en la cual nosotros estamos queriendo expresar amor? ¿Y cuál es entonces el concepto bíblico que vos entendés del amor que termina resultando bastante contracultural a nuestra sociedad? Ujú. Sí, quizá la primera pregunta yo diría esto. Mucho de lo que nosotros consideramos servicio a Dios, cuando es analizado, que es lo que Mateo 6.1, Jesús dice que debemos hacer, cuidad, guardaos, examinad de no practicar vuestro servicio, vuestras obras buenas, y da 3 ejemplos, la oración, el ayuno y la ofrenda. El desafío de Jesús es, tú tienes que analizar no simplemente lo que haces, sino por qué lo haces. Porque podés descubrir que en el proceso de análisis de tu por qué, te das cuenta que en realidad las cosas buenas que hacías no las estabas haciendo por amor a Dios, sino por amor a ti. El ejemplo simple es poner la ofrenda, es decir, típicamente en una iglesia viene alguien con una bolsita y uno pone la ofrenda, pero muchas veces pone mirando al costado, porque no es porque estoy apasionado, digo, no puedo aguantar darle mi dinero a Dios, es que esto es fabuloso, es el mayor de mis privilegios, es que qué regalo más grande, se vuelve loco por eso. No, uno normalmente pone dinero porque tiene vergüenza de lo que los demás van a poder pensar si uno no pone y todo lo demás. Entonces, no hay un amor genuino a Dios. Hay un amor a uno y hay un acto religioso que está desconectado de lo que uno realmente ama. Uno no ama a Dios, uno se ama a sí mismo. Entonces, este ejemplo traspolado al servicio, a la predicación, eh, al crecimiento de la iglesia, al discipulado, a la memorización de versículos. Yo voy a poner un ejemplo mío. Yo me acuerdo que una vez fui a un gran congreso y ellos me desafiaron con los navegantes, pedirle algo sobrenatural a Dios, algo que Dios no puede hacer, que solamente Dios puede hacer y que tú jamás podrías hacer. Y a mí no se me ocurrió mejor idea, algo muy inocente, medio tonto, ¿no? Pero no se me ocurrió ninguna mejor idea que decir, yo quiero memorizar mi versículo. Ese era mi gran pedido de oración. Y arranqué y empecé y memoricé cientos y cientos de versículos. Pero claro, hubo un punto donde yo me di cuenta de decir, para mí, esto era una fuente de orgullo. Para mí o sea, estaba haciendo algo extremadamente santo, memorizar la Biblia, pero cuando yo analizaba mi corazón, digo, por ahí no le estaba diciendo a medio mundo, voy por el 640. No, no, pero yo a mí mismo, qué bueno que soy, mira la cantidad de versículos que he memorizado. Entonces, no hay un amor genuino por memorizar la Biblia, no había en mí un amor genuino por memorizar la Biblia, había un amor por encontrar mi sentido de valor en ser un tipo espiritual que tiene memorizado chiquicientos millones de versículos, y entonces Dios me ama, y yo me amo, y los demás me aman porque soy un tipo que sabe un montón de versículos de memoria. Cuando en realidad lo puede hacer una persona no cristiana que encuentra su sentido de valor en tener un título universitario y una maestría y un doctorado. Entonces, yo me amo y los demás me aman porque tengo un montón de cosas y he logrado un éxito. En mi contexto es ser un doctor, o ser un abogado, o ser lo que sea. Entonces, no hay un amor genuino aquí. Hay un amor inconsciente, no pensado, hacia mí mismo, que necesita ser trabajado para realmente ver, yo estoy enamorado de Cristo o estoy enamorado de mi propio ego. Entonces creo que ese es el gran proceso que tiene que pasar todo cristiano, y un poco la definición del amor, pues te la he dado antes, ¿no? Ese cambio profundo se produce cuando yo de repente, mis ojos son abiertos a decir, mira, tengo esta lucha, no la he terminado de superar, trato de satisfacerla con la ofrenda, con un título, con irme de vacaciones, con lo que sea, con tener un ministerio exitoso, bla, 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 da igual, pero de repente mis ojos son abiertos a decir, Cristo es más atractivo que esto, y soy seducido por algo, por la belleza de Jesús, y entonces mi corazón ahora empieza a responder a otra cosa, y justamente eso es el amor. Respondo
a algo que para mí se ve atractivo. Y en este caso es la persona de Jesús, su obra, su reino, sus cosas. Mm. Tremendo. Bueno, en el orden estaba para más adelante, pero tiene que ver con este concepto con el que vos terminás. Entonces, un término medio inventado por Piper, pero que tiene que ver con esto, y hasta si no me equivoco, creo que lo mencionás con ese nombre y todo en el libro, es el hedonismo cristiano. En mi experiencia, es un término que como decía vos hace un rato, ¿no? Se mira como medio herético, ¿no? Como, este, entonces, capaz que si podés explicarlo un poco con tus palabras y explicar, bueno, si quizá tiene algunas cosas problemáticas o no, o bueno, cómo deberíamos nosotros entender esto para que nos ayude en el área de cambio. Sí, a ver, a mí me gusta tratar de explicarlo de esta forma. Y acá voy a diferir con Keller, así que, como acabo de decir, es quizá la persona que más admiro, pero acá yo difiero con él. Y lo voy a explicar de esta forma. Típicamente uno dice, tiene que elegir entre felicidad o santidad. ¿Qué de estas dos cosas yo tengo que buscar? ¿Tengo que buscar la santidad o tengo que buscar la felicidad? Y la respuesta normal que suele hacerse es esta. Si tú buscas la santidad, es como, mejor dicho, si tú buscas la felicidad, es como perseguir tu propia sombra. ¿Qué sucede cuando estás persiguiendo tu propia sombra? Huye de ti, nunca la puedes atrapar. Entonces, si vas detrás de la felicidad, nunca la vas a obtener. Sin embargo, si vas detrás de la santidad, es como si te alejas de tu sombra. ¿Qué sucede? Tu sombra te persigue. Entonces, si tú vas detrás de la santidad, la felicidad te persigue. Esto es la forma típica, incluso Keller lo explica un poco de esta forma, en la que se expresa esta doble dinámica. Para mí esto es incorrecto. Para mí suena muy bonito y muy bien, y el ejemplo parece muy gráfico, pero teológicamente hablando es incorrecto. Porque hay una falsa concepción de la santidad y una falsa concepción de la felicidad. ¿Qué es lo más correcto? Para mí, ¿qué es bíblicamente más correcto? Creo que el desafío es entender esto. ¿Cuál es el gran mandamiento? Obvio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. Esto es lo que Dios dice, no yo, no Piper, sino esto es lo que Dios dice, tu objetivo de vida es este. Amarme a mí con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda mi fuerza, con toda tu fuerza. Genial. La pregunta es esta, que yo siempre trato de hacer. Perdón, ¿qué se me está pidiendo que ame? ¿Qué se me está pidiendo que haga? ¿Un trapo sucio? ¿Un coche, un Fiat 600 roto, todo de... No, no. Lo que a mí se me está pidiendo que ame es al ser más maravilloso y más atractivo del universo. Es la conglomeración de todos los sueños de todos los seres humanos que jamás han existido y van a existir juntos, puestos en una persona. No hay nada mejor que Dios. Y Dios me está diciendo, es como si a un amante de los coches le pidieran, mira, lo que tú tienes que amar es una Ferrari último modelo. ¿En serio me está pidiendo eso? Pero que si eso es lo mejor que existe. Entonces, creo que hay una mala concepción en entender qué es lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Y no están en contradicción una cosa con otra. Cuando Dios me llama a mí a amarlo a Él con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza, lo que Él me está diciendo es, acá está la felicidad. Yo soy la felicidad. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Te puedo seguir citando versículo tras versículo tras versículo. Jesucristo dijo, incluso los pasajes más controversiales, ¿no? Cuando Jesús dice, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. El que renuncia a todo lo que posee y no puede ser mi discípulo. Y claro, uno dice, ahí está, Nicolás, ¿ves? Tengo que morir, Sí, flaco, pero tenés que entender algo. Que te está pidiendo que sueltes esto para elegir otra cosa. Y esa otra cosa es Él. Es decir, Él se está diciendo, mira, tienes una opción. Buscar tu vida en el mundo o buscar tu vida en mí. Si tú la buscas en mí, lo que vas a encontrar es vida. Si tú la buscas en el mundo, lo que vas a encontrar es muerte. Entonces no hay una necesidad de elegir entre santidad y felicidad. Lo que hay que entender es que el hedonismo cristiano dice,
es que poner a Dios en primer lugar y amarlo a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, eso es la felicidad. Ahí está la felicidad. Entonces no es que son incompatibles, es que la santidad es la opinión de Dios sobre lo que es mejor, más excelente e inmejorable. No hay nada mejor que eso, justamente. No es que tengo que elegir entre esto y esto. Es que buscar la santidad es buscar la felicidad. No es incompatible, porque esta es la directiva de Dios respecto a lo que es mejor para el ser humano. Por lo tanto, buscar la santidad es buscar la felicidad. No están en contraposición, van juntas. ¿Entiendes? O en los términos de Keller sería perseguir la sombra y atraparla. Totalmente, sí, exacto. Exactamente. No, sí, es excelente y bueno, por eso en el mismo contexto, esos pasajes que vos mencionabas, es que Jesús dice, bueno, el que quiera ganar su vida la debe perder, o el que pierda su vida la ganará, porque bueno, es eso, es lo mismo, ¿no? Exacto, no es como ir hacia otro lado y como combo, bueno, Dios te da la felicidad a cambio, sino que es lo mismo. Es muy, muy buena la diferenciación en esa sutileza, ¿no? De esa diferencia, porque uno escucharía ese ejemplo que él y le diría, no, claro, está buenísimo, pero esa pequeña sutileza es muy, muy interesante, ¿no? Ya voy a hablar con él y le voy a decir un día, Sí, sí, aquí estoy en desacuerdo contigo. hay que ponerlo en su lugar a Keller, ¿qué se piensa? Este, bueno, también ya vamos a volver a Keller si nos da el tiempo, pero en el capítulo 6 también, hablando de cosas medias heréticas y que a alguno le puede sonar medio raro, ¿no? En el capítulo 6 tirás ahí una declaración un poco chocante, ¿no? Que nos venís hablando del cambio profundo, pero de repente llego al capítulo 6 y me decís, mira, en realidad vos no podés hacer nada para cambiar. Bueno, cierro el libro y nos vemos. Ahora, es un poco extraño que en un libro sobre el cambio nos decís que no podemos hacer nada para cambiar. ¿A qué te referís con eso? Vale. No soy yo el que lo dice Jesús. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este produce mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Yo estoy citando a Jesús. Es decir, no soy yo tanto el que lo dice. Creo Qué que controversial, Jesús, increíble. para mí, creo que obviamente hay que entender que Jesús quiere decir con lo que está diciendo y cómo yo obviamente intento explicarla, ¿no? Porque no es nada más que eso. Creo que lo que Jesús está diciendo es esto. Hay un profesor del seminario de Dallas que me encantó, él dijo una frase que está muy buena, ¿no? Él dice, necesitas interiorizar la verdad de que Dios solamente se impresiona consigo mismo. Y está muy buena la frase, si no la mastica un poco, ¿no? Es decir, el ser humano religioso constantemente está tratando de impresionar a otros, de impresionarse a sí mismo y de impresionar a Dios. Y el regalo más hermoso que alguien puede darme a mí es decirme el único estándar al cual Dios aplaude y dice, esto me causa placer, es un estándar que tiene como piso y como techo él mismo. Es decir, no puede ser ni mejor dicho, ni peor ni mejor que él. Tiene que tener el mismo nivel de santidad la obra que hace una persona para que Dios la mire y diga, esto me trae gloria a mí, esto me agrada. Con esto yo esto lo aplaudo. Eso lo deja en un problema a todos, porque ningún ser humano puede hacer una obra con el mismo nivel de santidad que le haría Jesús si estuviera dentro mío. Y que Dios está mirando esa obra y dice, esta obra no la está haciendo Nico, esta obra la está haciendo Jesús en Nico. O, por decirlo de esta forma, esta obra, para poner dos cosas a la misma altura, tiene la misma calidad que si lo hubiera hecho Jesús. Yo jamás podría hacer eso. Keller, Piper, Edwards, tú, nadie podría hacer jamás eso. Por eso nadie puede hacer nada que Dios mire y diga, esto me trae gloria. Todos estamos en problemas. ¿Qué necesitamos? Lo que nosotros necesitamos, esencialmente, es lo mismo que si tú me dices a mí, Nico, vos sos argentino, ¿no? Sí, sí. ¿Jugás al fútbol? Sí, sí, juego al fútbol. ¿Jugás igual que Messi? No.
Nunca jamás voy a llegar. Pero Nico, si te esforzás, si dejás el ministerio y te dedicás solamente a jugar al fútbol, si te ponemos a Pep Guardiola y a los mejores entrenadores del mundo para que te entrenen, ¿alguna vez yo voy a poder jugar como Messi? ¿Alguna vez voy a llegar a su estándar? Periodista deportivo. Ahí, me tengo que conformar con hacer entrevistas. Entonces, lo que Dios espera de mí es que yo juegue como Messi, como su hijo. La única forma de que yo puedo jugar como Messi es si tengo un cierre en la espalda y Messi se mete dentro y yo lo dejo controlar mi vida y de repente es Messi jugando dentro mío y no yo. Por eso yo nunca puedo llegar a la altura de lo que Dios espera a menos que Messi esté dentro mío y me controle. Por eso Jesús dice lo que dice: separado de mí, desconectado de la vid, no puedes hacer nada. Nada que le traiga gloria al Padre. Nada que el Padre diga, esto tiene la calidad de obra que yo espero de un ser humano. Eso es lo que quiero decir. Tremendo. Sí, eso es algo que creo que nosotros debemos tener claro, porque cuando nosotros tenemos claro eso, de que nuestro esfuerzo no podemos cambiar, es cuando podemos decir, bueno, entonces mi fuerza tiene que estar concentrada en apreciar más, valorar más, amar más a Cristo. A mí personalmente uno de los pasajes que más me llevan a ese concepto es ahí en 2 Corintios 4, ¿no? Bueno, el final del 3 y el 4, cuando habla, ¿no? Nosotros entonces viene haciendo la comparación con Moisés, pero dice, bueno, nosotros ahora con el rostro descubierto es que vemos que contemplamos la gloria de Dios y vamos siendo transformados, y es como ese contemplar es lo que nos va transformando. ¿Qué está haciendo alguien que contempla? No está haciendo nada, está mirando, está admirando. Y ese contemplar es el que nos transforma, y para mí eso es maravilloso. Y además ese mismo pasaje, si te das cuenta, Facundo, está en voz pasiva. Somos transformados. No es que yo me transformo, es que yo observo la belleza de Cristo y digo, esto es fabuloso. Y eso me va transformando, eso me va haciendo, va cambiando mis deseos, de tal forma que ahora yo deseo cosas que antes no deseaba. Deseo caminar más cerca de Él, deseo aprender todo lo que pueda de Él, deseo leer todo lo que tenga que ver con Él, deseo amar como Él amaba, deseo tratar a mis enemigos como Él los trataría, deseo tener la clase de humildad que Él tendría, pero no porque es algo es algo que soy contagiado, soy seducido al estar expuesto a algo que en un primer momento, antes de la presencia del Espíritu Santo, no me atraía, y ahora, producto de que el Espíritu Santo está dentro de mí, digo, esto es mucho mejor que esto. Lo prefiero. ¿Se entiende? Es un proceso de seducción. La vida cristiana es un proceso de seducción, por eso el hedonismo. Porque yo soy seducido por la tentación, que por definición es algo atractivo. Si no, no me tentaría, ¿no? Estoy tratando de hacer una dieta y me ponen una tarta de chocolate ahí y digo, si me pones verdura, pues no me va a tentar tanto, ¿no? Pero si estoy tratando de hacer dieta y esto es atractivo a mis ojos, pues eso es lo que me tienta. Entonces, por definición, la tentación es algo atractivo y la persona de Cristo es atractiva. Y en ese proceso de seducción, mi corazón va empezando a elegir más y más esto, y al elegir más y más a Cristo, pues automáticamente voy dejando las otras cosas de lado. Eso es por defecto, no hay otra forma. Bueno, es así, sin duda. No, ¿estuviste siguiendo el podcast The Rise and Fall of Mars Hill? No sé si estuviste medio al tanto de eso, ¿no? No, la verdad que no sé qué me hablas. Bueno, soy cero redes sociales, no sé de bien. cosas así. No Sí, tengo ni idea. esto es bueno, sí, es un podcast ahí que salió hecho por Mike Osper, que es un periodista ahí de Christianity Today. Es una serie que se hizo ahí como súper viral y todo. Después, capaz que ahí te estoy abriendo la puerta para que entres ahí a investigar algo. Es un análisis, no me acuerdo cuántos episodios son, pero creo que son como 12 o 13 episodios de 1 hora cada uno, a veces alguno un poco más, analizando un poco y de una forma creo que es interesante, donde se pueden sacar cosas, no es solamente como a modo de ataque a todo lo que fue el proceso de Mark Driscoll y su caída ahí de la gracia en cuanto a su salida al ministerio de la iglesia Mars Hill, que bueno, no sé si sabés algo al respecto, bueno, llegaste a escuchar o algo. Bueno, la cuestión es que después que terminó la serie empezó a sacar algunos episodios bonus, algunos episodios extra, y el más reciente que sacó hace unos días fue con nuestro amigo Tim Keller, al que estamos por ir a decirle que deje de usar esa
esa metáfora de la sombra. Eh, y bueno, en entrevista con él, sobre el final, la entrevista era más que nada también reflexionó en su ministerio y algunos puntos de contacto que él tuvo con Mark Driscoll y cómo él también ha observado a muchos líderes que tienen algunas, terminan cayendo por algunos problemas de carácter bastante importantes, ¿no? Entonces, él dice que con el tiempo todos debemos lograr identificar cuáles son algunos pecados centrales. Él dice que, bueno, cada persona, todos somos tentados quizá, bueno, de igual manera, pero todos somos tentados específicamente en algunas áreas distintas de nuestra vida por nuestras tendencias naturales, ¿no? Entonces, con el tiempo en nuestro ministerio, debemos nosotros hacer un esfuerzo de identificar cuáles son esos pecados centrales con los cuales nosotros naturalmente somos mayormente tentados, y que tienen que ver también con nuestro temperamento, y bueno, entonces debemos nosotros trabajar y enfocarnos en la mortificación de esos pecados o en la eliminación de esos pecados. Eh, ¿Hay alguna de esas cosas que vos en tus años de ministerio hayas identificado que, bueno, yo, Nicolás, tengo que trabajar, tengo que cuidar específicamente esta área de ministerio, porque quizás puede ser una pieza de dominó que haga que otras cosas empiecen a caer? ¿Cómo venís viviendo vos también en ese trabajo de identificación personal de esas áreas de la vida? Ujú. Yo creo que para mí personalmente es una tentación el hecho de encontrar mi fuente de valor y de significado en el éxito. Es decir, de que cualquier cosa que yo hago, pues la hago bien y eso me hace sentir bien. Y no es intrínsecamente pecaminoso, pero sí es una área de tentación para que yo encuentre mi sentido de valor ahí. Dios me ha ayudado mucho en ese sentido, especialmente en los últimos años. Para mí el hecho de haber tenido una buena cantidad de mi ministerio en la oscuridad, si se quiere, sin éxito, sin fama, sin nada de eso, me ha preparado para poder, en la gracia de Dios, poquito a poco transitar en los últimos años una etapa muy distinta a esa, y, y rechazar y buscar otra cosa cuando se presentan situaciones que son tentadoras. Eh, Desde filmar autógrafos, sacarse fotos con la gente, cosas así que últimamente ha sido constante, para mí es como, me da igual ya. O sea, en otro momento de la vida no hubiera podido tolerarlo, hubiera generado una sensación de valor demasiado alta para mí y haberme sentido superior a otro. Al principio me incomodaba mucho, al principio como que lo rechazaba, ahora simplemente me da igual. Y creo que, bueno, ahí vamos a citar a Keller, ¿no? Creo que yo concibo esto, creo que hay dos luchas. Hay mejor dicho, dos formas de batallar con esto, sea cual sea la lucha. La primera tiene que ver con el deleite, la segunda, la primera es más activa, la primera es más reactiva y la segunda es más activa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la forma a través de la cual yo ya no me interesa el éxito, ya no me interesa la opinión de otros o mi propia opinión, en realidad lo que más importa es mi propia opinión, es cuando yo estoy distraído con Jesús y todo el valor y toda la grandeza de todo lo que Él es, el resultado de eso en mi corazón es lo que Tim Keller llama el autoolvido. Es decir, como mi mente está enfocada en Cristo, ahora supongo, mi mente está enfocada en Cristo. Me da igual la opinión mía, tuya, de la gente que está escuchando, si yo estoy tratando de tener mi mente en Jesús. Entonces, eso hace, el resultado de intentar deleitarme en Cristo es que no estoy pensando en mí, porque estoy pensando en Él. ¿Se entiende? Eso a mí me ayuda mucho. Y esa es la forma, quizás, si lo puedo expresar de esta forma, esa es la forma idónea de luchar con esto. Eso es levantar alas como águila. Es que ya está, ya me da igual. Si tengo éxito, si no tengo éxito, si justamente estábamos orando con mi equipo de trabajo y decíamos, Señor, oramos esta semana, Señor, si todo lo que hemos hecho a nivel ministerial se cae a pedazos, está bien, está bien, está bien. Lo único que te pedimos es no perder la percepción del valor que tú tienes en nuestro corazón. Eso es lo único que te pedimos. Esa es nuestra oración. Que nuestro corazón esté distraído contigo.
Si todo el resto de cosas se caen, ¿está bien? Yo quiero ir de la mano contigo y vivir para disfrutarte, Señor, nada más. Y que la gente que está trabajando en mi ministerio quiera lo mismo. Entonces, ese es nuestro corazón. Esa es la forma de volar como águilas. Ahora, hay otra forma, si se quiere, un poquito más práctica, ese es el ideal. La forma práctica de luchar con esta lucha, y cualquier otra en realidad, tiene que ver con tener una actitud proactiva de pasar la aspiradora todas las semanas. ¿Qué quiero decir con esto? De confesar mis luchas todas las semanas. De confesar mis pecados con alguien. De tener un mejor amigo, dos mejores amigos a quienes yo toda la semana estoy diciendo, mira, esta semana estoy luchando con esto, con nombre y apellido. Esta semana estoy luchando con esto, esta semana estoy luchando. Eso es lo que a mí me ayuda a recordar, a mantenerme los pies sobre la tierra y decir, éxito, ¿qué éxito? ¿De qué me puedo gloriar si todavía estoy luchando con esto? ¿Cómo puedo tener cara para poder condenar a esta persona si yo todavía estoy luchando con esto? Y el hecho de tener que compartirlo con otro me obliga a tener que mirar cara a cara a mi lucha, todos los días. Todos los miércoles a las 3:30 de la tarde, 4:30 de la tarde, hora de España, yo estoy compartiendo mis luchas, todos los santos miércoles con alguien. Y esa persona está haciendo lo mismo conmigo. Son los 3 pastores que pastoreamos la iglesia. Para mí eso para mí eso es la parte práctica que te libera de cualquier otra lucha. Porque entonces, lo que digo, o sea, no estoy caminando en la ceguera, estoy trayendo a la luz la realidad de mi propio corazón. Y no podría dar un consejo. Nadie hace esto. Todo el mundo dice, pero yo no tengo nadie con quien hacerlo. Yo tampoco. Por eso hay que ser transparente. Uno va y toma el primer paso, y lo hace. Sí. Sí, sí, es como la gente que se queja también y dice, a mí nunca nadie me discipuló, nunca nadie me mentoreó. Bueno, ayer justo lo hablamos ahí con un grupo ahí en una clase del seminario. Le decía, bueno, en realidad hay dos cosas cuando uno piensa eso, ¿no? A mí nunca nadie me discipuló. Primero, ser intencional y ir a buscar a alguien. Y segundo, decir, bueno, que eso no pase con otros y lo que uno tiene para dar ya empezar también a compartirlo con otros, ¿no? Un poco relacionado por eso, porque creo que la confesión y esa transparencia en la confesión es una de esas cosas que vos enumerás en el capítulo 12 como los medios de la gracia. Y una cosa que me resulta interesante, me gustaría también escucharte un poco al respecto, es como, creo que en general en todo el mundo, pero bueno, también acá en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a hablar de algunas de estas cosas como disciplinas espirituales. Y a mí por lo menos me ha hecho bien intentar eliminar un poco esa frase o esa forma de llamarlo y cambiarlo por medios de la gracia. Cambiarlo por medio de la gracia. ¿Cómo identificarías vos, si bien a veces nos referimos a las mismas cosas, disciplinas espirituales y medios de la gracia, te parece a vos que hay una ventaja en esto de como vos mismo en el libro lo llamás medios de la gracia, y cómo el entender ese concepto nos puede ayudar quizá un poco más en estos procesos de cambio, que el solamente pensarlo como si fuera una disciplina, ¿no? Algo que tengo que hacer y chao. ¿Cómo lo has vivido vos o cómo lo has visto también en el momento de aconsejar a otros? Sí, que eso no me disgusta, personalmente no me disgusta ninguno de los dos términos. Creo que cada término tiene su valor. Y finalmente, en el proceso para mí esto es un valor muy grande, ¿no? Cuando estoy escuchando a alguien, o alguien me escucha a mí, siempre me gusta intentar entender esto. No solo lo que está diciendo, sino qué quiere decir con lo que está diciendo. Porque a veces estamos diciendo lo mismo con otros términos, entonces es una cuestión de taxonomía, es decir, cómo lo clasificamos. Entonces, obviamente hay algunos términos que son más bonitos, más atractivos, pero para mí la verdad que los dos son intercambiables. Si uno los entiende bien, porque uno puede entender medio de gracia bien, mal, o puede entender disciplinas espirituales mal. Entonces, creo que la clave para mí es entender esto. Yo no puedo cambiarme a mí mismo, pero Dios me ha hecho responsable por cambiarme. Y parece paradójico, pero es muy importante. Es decir, vale, yo no puedo, el amor es una respuesta, por lo tanto,
Yo no puedo poner un revólver a mi corazón y decirle, ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu cuerpo. No puedo hacer eso. No puedo ponerle un revólver en mi corazón y decirle a mi corazón, deja de encontrar deleite en la pornografía, en Facebook, en películas, en series, en lo que sea. No puedo poner un revólver en mi corazón y decirle, deja de encontrar deleite y placer en esas cosas. Pero hay algo que yo sí puedo hacer, y ese es el desafío de las disciplinas o los medios de gracia, es Dios me ha hecho responsable como si yo quiero quemarme, ¿no? Broncearme. Pues si yo me quedo bajo techo, nunca me voy a broncear. Dios no me va a tocar con una varita mágica. Lo que yo necesito hacer es ir a la playa y exponerme y ser disciplinado todos los días, porque claro, ¿quién es el que me quema? ¿Quién es el que me broncea? El sol. Pero si yo no salgo afuera, nunca me va a broncear. Si yo estoy 5 minutos, pues tampoco me va a servir. Si yo no estoy regularmente, todos los días, media hora, una hora, X cantidad de tiempo, por eso la palabra disciplina no es tan incorrecta, disciplinándome todos los días en exponerme al sol, al medio, o sea, de sacar la sillita, irme a la playa y hacer, o salir afuera, lo que sea, hacer este proceso, evidentemente va a haber días que va a estar nublado, va a haber días que va a haber lluvia, va a haber días que yo salgo y uno dice, pero mirá, estoy igual, genial, yo te entiendo, a mí también me pasa. Pero el llamado de Dios a mí me hace responsable de decir, tú tienes que ser fiel en estar todos los días aquí, una cantidad de tiempo X, para poder broncearte si lo que tú quieres es ser bronceado. La pregunta es, ¿qué quieres? Si quieres estar blanco, si quieres estar negrito, si quieres estar bien bronceado, si quieres que el bronceado te dure 10 minutos, si quieres que el bronceado te dure todo el año, pues necesitas ser... Si quieres que cambie tu tez de la piel, no, pero yo no puedo cambiar la piel, no, pero puedes broncearte. Entonces creo que ahí está la dinámica de entender cómo funciona esto de los medios de gracia. Dios no me va a tocar con una varita mágica, Dios va a usar medios. ¿Qué medios? No solamente la lectura de la Biblia, no solamente la oración. Justamente el nuevo libro habla sobre medios menos tradicionales como el retiro, que no tiene que ver con el retiro de una iglesia, sino con el estar solo, con la soledad, practicar la presencia de Dios, que es una disciplina bellísima que nadie practica prácticamente, muy poca gente practica. El silencio. O sea, si yo le digo a la persona promedio, tú sabes que ¿qué es bíblicamente la disciplina del silencio? No tenía ni idea de qué decirlo. O por ejemplo, sin ir más lejos, te voy a decir algo que te va a llamar mucho la atención, pero por ejemplo, uno de los mandatos más repetidos en el Nuevo Testamento es practicar la disciplina de velar. Y si vos le preguntas al cristiano promedio y decís, velar, ¿vos me estás diciendo a mí que yo me tengo que quedar despierto a la noche sin dormir? ¿Y que la Biblia me dice que yo tengo que hacer eso? ¿Eso es velar? Y yo te digo, sí, es eso. Y esa persona está pensando esto, mirá qué loco, ¿no? ¿Estás loco? ¿Yo voy a hacer eso? No, no, yo te voy a decir una cosa. No solamente te está diciendo que lo hagas, sino además te quiero abrir los ojos en este sentido. Lo haces y no te has dado cuenta. Probablemente todos los días lo haces. O por lo menos 3, 4 veces por semana lo haces. ¿Sabes cuándo lo haces? Cuando te pones a mirar Netflix y mirás un capítulo de una serie, y luego otro, y luego otro, y luego otro, estás velando. Te estás quedando de noche más tiempo del que deberías, producto de que hay algo que te ha traído, y entonces no tenés ningún problema de dormir menos, porque hay algo que es tan valioso a tu corazón que no tenés ningún problema de velar. O te quedás mirando Facebook, o Instagram, o lo que sea que te atraigas. Todos los seres humanos velamos. El problema es que no vemos a Dios lo suficientemente atractivo como para velar por Él, pero sí vemos una película lo suficientemente atractiva como para velar por la película. Entonces es muy paradójico, ¿no? Porque nadie piensa en esos términos, y sin embargo está en la Biblia. Tremendo, tremendo. Muy, muy bueno por verlo de esa manera, ¿no? Sí, como estoy de acuerdo con lo que decías, ¿no? El tema del término depende un poco de lo que uno entienda por eso, ¿no? Y hay momentos donde debemos enfatizar quizá esta parte del deseo, del disfrutar, de todo eso, del hecho de que somos cambiados al exponernos. Y hay momentos también donde debemos entender de que, bueno, que si nosotros no somos disciplinados, esos cambios que es Dios el que lo hace, pero no va a pasar por arte de magia si no tenemos esa disciplina de exponernos, pero está muy bueno y más que nada eso, ¿no? Abrir el abanico
Porque cuando uno habla de disciplinas espirituales, al cristiano promedio te dicen, bueno, leer, orar la Biblia, y leer y orar la Biblia, y congregarse y leer y orar la Biblia. Entonces está bueno ver cómo el abanico ahí es bastante más amplio. Sí, en el nuevo libro, perdóname Facundo, en el nuevo libro Sí. hay 24 disciplinas espirituales diferentes en un año de Mm. cambio, y que trato de ser muy práctico diciendo, Mm. ¿cómo puedes hacer esto? ¿De qué forma? El nuevo libro de Un año de cambio, ese es el libro devocional, ¿verdad? Sí, Ahí va, excelente. Que bueno, que también tenés ahí en el canal de YouTube, se van subiendo también las devocionales leídos, ¿verdad? Que está muy bueno también. Bueno, y la última cosa, y ahí sí ya cerramos, y también de forma breve nomás, en tu experiencia, en esto que vos nos contás, ¿no? De que te ha tocado también, Dios te ha dado la posibilidad de tratar con varios pastores, tanto de América Latina como de España. ¿Cuál pensás vos que es la falencia principal, o que es el punto ciego principal en el liderazgo cristiano de Latinoamérica? Y, ¿qué es eso que vos identificás que, bueno, en general es una cosa repetida que se suele ver, y cómo pensás que debemos trabajar juntos para atacar ese problema? yo creo que es la no percepción de Dios. Es el no, o sea, el pastor promedio puede hablar de Dios, predicar sobre Dios, pero su experiencia personal sobre la persona de Dios y su vínculo real con Dios, en la mayoría de los casos es prácticamente inexistente. ¿Entienden? Depende del contexto teológico, ¿no? O sea, en un ambiente más pentecostal, por ahí la lucha es las emociones. En un ambiente más tradicionalmente bautista o no carismático, la lucha es el intelecto. Y siempre creo que hay una confusión en ambos polos, ¿no? Pero para mí tiene que ver con la no experiencia de una percepción genuina de Dios y de un deleite en la persona de Dios, en donde lo importante no es el ministerio, lo importante no es la iglesia, lo importante no es lo que yo hago, lo importante es, te lo voy a decir de esta forma, a ver, esto pensaba ayer estaba pensando y digo, ¿cómo yo evalúo un día exitoso? Porque como te dije, para mí mi lucha es, yo quiero tener éxito. Entonces, eso no es intrínsecamente pecaminoso, simplemente que tengo que redefinir qué es éxito. Y me ayuda mucho esto. Yo quiero definir un día exitoso de esta forma, por el nivel de aprecio que yo puedo tener de la sonrisa de Dios sobre mi vida. Cuanto más yo puedo gustar de esto, cuanto yo más puedo ir caminando a lo largo de mi día con la sensación y la percepción del Evangelio, es decir, de que Él me mira y por causa de Cristo sonríe, y esto llena mi ser, eso es un día exitoso. Más allá de lo que haga. Más allá de lo que haga. Cuanto menos yo puedo vivir de esta forma, eso es un día desperdiciado. Y yo creo que tristemente, la mayoría de los pastores podemos hacer cantidad de cosas sin ese gusto del amor que Dios tiene por nosotros, pero somos soldaditos que va haciendo todo lo que tienen que hacer, y fácilmente la Biblia me lo advierte en Mateo 7, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Y la gente que dice, esos muchos son pastores. O sea, son gente dedicada al ministerio. Perdón, Señor, levanta la mano y dice, yo expulsé fuera demonios en tu nombre. ¿Qué me decís? Si yo profeticé en tu nombre. O sea, son gente dedicada al ministerio a tiempo completo. Entonces, ellos levantan la mano y dicen, pero ¿cómo puede ser que yo haya vivido toda una vida así y tú ahora me digas que yo no soy un verdadero cristiano? Y el texto, y a esa fue la causa que me motivó a escribir Cambio Profundo. El texto no dice pocos, no dice algunos. Dice, esto es probablemente la mayoría de la gente está confundida en este sentido, porque dice muchos. Entonces, para mí, yo quiero ser sensible a esta advertencia de Jesús y quiero ir caminando diciendo, yo no quiero ser exitoso en lo que hago, yo quiero ser exitoso en apreciar lo que tú has hecho por mí y que eso me genere deleite. Y ponerme un termómetro espiritual en función de eso.
Y creo que el peor problema que tienen los pastores en Latinoamérica, en el mundo, en África, en Asia, en Estados Unidos y en Europa, en todo lado donde voy es exactamente igual, es medir su nivel de espiritualidad en función de su nivel de éxito o en función de su nivel sí, de crecimiento de la iglesia, de crecimiento del ministerio, de cómo le está yendo a nivel ministerial, y no en función de su vida secreta, de la que nadie ve. Entonces, si yo pudiera decirle algo a los pastores, sería justamente eso, es decir, un desafío a avivar tu vida íntima y a vivir para eso, y que el resto sea una consecuencia de eso. Y si Dios te da mucho, gloria a Dios, y si Dios te da poco, gloria a Dios también. Ya estamos, mi objetivo de vida es otro ahora. Mi objetivo de vida es poder deleitarme en su obra, no deleitarme en la mía. A ver cuánta gente hay en mi iglesia, a ver cuántos seguidores tengo, a ver cuánta... ¿Me explico? Es otro, es un chip que cambia en el corazón del pastor. Tremendo. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchas gracias por todo tu tiempo, bueno, por esta conversación y todas las cosas que pudimos compartir. Así que bueno, muchas gracias y espero que tengamos oportunidad de cruzarnos en algún lugar. Muy bien. Gracias a vos, Facundo. Un cariño enorme.